Buenos días, Federico. Y David se va a incorporar en un momento más vía telefónica porque anda en trayecto. Y Federico, pues en un primer saque, ¿cuál es qué es la primera lectura que hiciste que se te vino cuando, pues de pronto, otra vez en plenas negociaciones que tenía Estados Unidos con Irán, por un lado en una mesa hablando y por el otro preparando pues este ataque con respecto eh, de esta muerte, de este asesinato de pues más de 100 niñas en una escuela, además de todos los civiles? Pues, ¿qué es esto? ¿Es un asesinato? ¿Es un multihomicidio? ¿Es un homicidio? ¿Es una ejecución? ¿Son crímenes de guerra? ¿Cómo catalogar esto? Y precisamente Federico es el que respondía: son crímenes de guerra. Y cuando hablamos de crímenes de guerra, Federico, pues ¿qué son todas las implicaciones en el marco del derecho internacional cuando hay crímenes de guerra? Em, a ver, Ernesto, esa pregunta se la tienes que hacer también a David porque te va a dar una respuesta más positiva. La mía es completamente negativa. No, no tiene ninguna implicación, porque el derecho internacional no es realmente derecho. Si el agresor, el que comete los crímenes de guerra, gana la guerra, no hay manera de llevarlo a ningún tribunal. Y el problema real, práctico, y lo discutimos cuando el ataque de Estados Unidos, que empezó el estado de guerra entre Estados Unidos y Latinoamérica, que estamos viviendo ahora. Digo, ya pasó muchas semanas, pero sigue igual. Se ataca Caracas y hay un estado de guerra. Tienes un gobierno que está tratando de negociar en medio de ese ataque y más nada. Pero no hay manera de que el derecho internacional le exija responsabilidades a la superpotencia. Entonces, mientras no tengas un Estado internacional que tenga su propia fuerza armada y que pueda elevarse incluso en contra de los grandes poderes, no hay manera. Tú decías hace un momento, antes de que entráramos, que los que tendrían que hacerlo es el Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad está diseñado para que los grandes poderes no se ataquen mutuamente, porque tiene un sistema de veto mutuo. Entonces, suponiendo que los grandes poderes fueran equilibrados, que no son, porque también esa es otra realidad geopolítica. Desde 1945, solo los Estados Unidos es realmente la superpotencia. La URSS siempre estuvo muy a la saga y su juego era juntar a todos los demás para compensar a los Estados Unidos. Pero incluso cuando se peleaban, el sistema de veto impedía que la URSS o Estados Unidos fueran llamados a cuentas. Entonces, no, yo te diría que la implicación es que vamos a estar muy enojados, que nuestro deber es, a partir de ese enojo y esa indignación, hacer las denuncias, y lo tenemos que hacer todos, pero no vamos en el futuro cercano a tener éxito. Hay que estar muy claros en eso. Muchísimas gracias, Federico, por este primer análisis que haces. Y ya estamos también aquí con David. David, muy buenos días. ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Sí, acá estoy. Gracias, David. Pues ya escucha, gracias por acompañarnos, David, y gracias por tomar la llamada así. David, lo que decía ahorita Federico, dice él, si el agresor gana la guerra, en este caso, pues Estados Unidos, no hay manera de llevarlo a un tribunal. Yo ahí pondría lo que hemos estado viendo a nivel de prensa y el fin de semana, que ha sido realmente una situación brutal, la agresión que hubo a esta escuela primaria, a esta escuela de niñas, y que han muerto más de 100 niñas, y el hospital, ¿no? El hospital que también hacíamos referencia, enfermos. En este contexto, no hay ninguna posibilidad, dadas las víctimas con estas características, de llevar a la justicia a estas naciones que están haciendo esta guerra, David. Pues mira, ahí, contrario un poco a lo que decía Federico de que yo iba a ser más optimista, no seré más optimista ni más positivo.
Justo una de las cosas que decíamos después del secuestro de Nicolás Maduro era la necesidad del replanteamiento del sistema internacional multilateral, que a partir, en algún momento decía yo aquí en este espacio, ese día murió, digamos, el multilateralismo, no porque fuera un día de deceso, sino porque era una acción particularmente en contra de Venezuela, donde no había ni siquiera una resquicio por donde argumentar una guerra defensiva o una invasión defensiva como lo está haciendo ahora en Irán. Digo, es igual argumentativo, es mentira lo que están argumentando, pero bueno, digamos, había o hay una línea por donde más o menos tirarle el argumento de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, decíamos, no hay ningún argumento, no hubo ningún argumento, no hubo ninguna, digamos, acción defensiva, no hubo absolutamente nada que pudiera entre comillas, justificar la acción armada y por lo tanto, pues era como el resquebrajamiento completo del sistema multilateral. Hoy justo la presidenta de la mañana decía, la ONU está rebasada, la ONU ha dejado de ser funcional así como está en su modelo, hay que regresar a un modelo multilateral, no se sabe cuál ni se sabe cómo, porque dadas las condiciones de la geopolítica mundial, pues va a ser complicado que los países más potentes pues se sienten en una mesa a reconfigurar un sistema de Naciones Unidas, o como se le llame, en donde ellos pierdan pues poder o pierdan la capacidad de imponer que han adquirido en los últimos 30 años, digamos, ¿no? Cuando menos. Creo que todavía, aún en el conflicto de Gaza, en el genocidio de Gaza, de Israel en contra de Gaza, había atisbos recuerdan la audiencia en la Corte Internacional de Justicia, las medidas cautelares que se le dictaron a Gaza, es decir, había todavía, aunque no funcionaban los mecanismos, pero todavía había como la posibilidad de recurrir a ellos, de solicitar medidas, de solicitar la intervención del Consejo de Seguridad. En este caso igual, en Irán me parece que no hay ningún mecanismo que pueda en este momento detener lo que está haciendo Estados Unidos y mucho menos juzgarlo. Claro que son crímenes de guerra en el entendido de que se dan dentro de un conflicto, pero son crímenes también de lesa humanidad, pues porque son ataques a civiles, no estaban dentro de un objetivo militar, ni siquiera son daños colaterales, entre comillas, ¿no? Sino que se trató, al parecer, de una agresión pues dirigida a un sector poblacional, a un sector de civiles que no tiene nada que ver con el conflicto. Entonces, sí, es muy difícil, va a ser muy difícil que estos actos o los que vengan las próximas semanas se puedan estar llevando a la justicia internacional. Además, recordemos que Estados Unidos pues no ha suscrito muchos de los instrumentos para someterse a esta jurisdicción internacional, entre ellos la Corte Penal Internacional. Entonces, pues va a ser complicado pensar en un escenario que pudiera llevar al banquillo de los acusados o responsabilizar a Estados Unidos de estas acciones. Gracias, David. Federico, te lo preguntaría también en la lógica de uno, es esta opción que tienen de veto Estados Unidos, por ejemplo, o incluso Rusia, que también, o China, que tienen derecho de veto en Naciones Unidas. Yo te preguntaría, en el Consejo de Seguridad, yo te preguntaría, más allá de que haya una imposición fuerte e importante por parte de Estados Unidos, un poder supremo de vetar lo que quiera. Naciones Unidas, desde tu punto de vista, la Corte Penal Internacional, en lo que toca a sus facultades y sus funciones, ¿está haciendo la chamba o no está haciendo la chamba desde tu punto de vista, Federico? Mira, el sistema internacional de justicia ha hecho mucho mejor su chamba, en mi opinión, que el resto del sistema. Por eso, también tú mencionaste, tú tienes al primer ministro Israel indiciado, este, y acusado, y hay una orden de aprehensión en su contra. El problema práctico es quién se va a atrever a ejecutar la orden de aprehensión. Entonces, Netanyahu puede cruzar el espacio aéreo de Francia o España, pero ni la Fuerza Aérea Francesa ni la española van a detener el avión. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, hay partes de Naciones Unidas que funcionan bien. Ojo, el diseño original de Naciones Unidas que está ahí tiene muchas virtudes, porque
Aun cuando el Consejo de Seguridad es el que puede tomar decisiones más ejecutivas y el Consejo está agarrado a los vetos, y ojo, acuérdate, son 5 países que tienen vetos y son los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, que ahora es Rusia, pero no es lo mismo, es una cosa bien importante. Estados Unidos, China, que nadie sabía en aquel tiempo si iba a ser comunista o no comunista, y hay otros 2 vetos que son Francia e Inglaterra. Entonces, en la práctica hoy en día, Estados Unidos tiene 3 vetos, porque Jeffrey Sachs, que es una persona bastante experta y está del otro lado, o sea, es un estadounidense, él dice, son estados vasallos. Todos los estados europeos son estados vasallos de Estados Unidos. Entonces hay 3 vetos de Estados Unidos. Y luego tienes Rusia y China. Y no queda claro que esos dos jueguen juntos. Todo el mundo quisiéramos pensar que juegan juntos, pero no es lo mismo. China sigue siendo comunista y sigue hablando del sur global. Y el sur global significaría que la Asamblea de Naciones Unidas, donde están todos los estados, tendría una palabra más fuerte. De hecho, Sudáfrica, ya liberada, Cuba y los países del sur han ganado muchísimas resoluciones de la Asamblea General. Y China ha jugado y ha apostado al desarrollo económico del sur global. El único problema es que ni China ni la URSS tienen manera de proyectar poder militar como lo tiene Estados Unidos. Ese es el defecto del sistema. Ahora, dicho eso, yo quisiera nada más decir una cosa muy rápida. Muy buena la entrevista que ustedes agarraron ahorita de Alberto García Watson, España. Habría que discutir que el compañero está hablando desde España y Madrid, este, y que la República Bolivariana de Venezuela es bastante más densa de lo que él dice. O sea, la guerra en Venezuela no ha terminado. Es menos heroica que lo que parecería la guerra en Irán, pero no ha terminado. Pero la otra que sí me importa, y les mandé un esquemita, ojalá pudieran ponerlo, porque dijo con mucha razón que Irán tiene un sistema constitucional muy denso que no se va a acabar. No me queda claro que el sucesor aparente sea ya el que va a ser el sucesor. Si Sí, ustedes se fijan bien, sí, de hecho, lo que tenemos ahorita es lo que dice la Constitución de la República Islámica, que es un consejo de 3 personas, que mientras el líder supremo que está en la punta del esquema que mandé, mientras falta, esas 3 personas, digamos que siguen adelante. Pero Sinful Feber en el chat decía que en Irán sí hay democracia, sí, efectivamente hay democracia, pero es una cosa bien complicada. El pueblo iraní elige, pero ojo, el pueblo iraní shia, porque es una república religiosa. Es como si en México hubiera ganado el sinarquismo. Los únicos que tendrían voto completo son los católicos. Entonces, el 20% de protestantes no tendría voto, ¿sí? Para que nos entendamos. Pero hay una democracia fuerte y complejamente organizada. Entonces, el parlamento, que se llama Majlis, elige un gobierno periódicamente y ahí hemos visto en los últimos 40 años cambiar entre radicales islamistas, moderados islamistas, reformadores. Todos dentro del mismo esquema. O sea, no le pidas peras al olmo. Sería como pedir que en el régimen de la posrevolución mexicana hubiera alguien que no fuera revolucionario. No, todos son revolucionarios. ¿Sí? Igual en Irán. Mi punto, que coincido con lo que dice Alberto García Watson, es que es muy complejo. Si Estados Unidos e Israel pensaron que quitando a Jamenei se colapsaría la República Islámica, pues bueno, era una apuesta, pero esa apuesta íbamos a saber muy rápido cuándo iba a funcionar o no. Eso tendría que haber pasado en las siguientes 48 horas y hasta ahora no ha pasado, entonces la probabilidad es que sobreviva la estructura constitucional de la República Islámica de Irán. Ahora, si eso es cierto, el problema es quién va a llevar la tropa, quién va a meter la tropa a Irán. Y ahí yo les recomiendo que vayan a ver las muchas entrevistas que ha dado Jeffrey Sachs. Otra vez, él es un experto estadounidense de Naciones Unidas, que está del otro lado. Y ahí nos va a decir clarito, no hay ningún intento de cambio de régimen apoyado por Estados Unidos en los últimos 70 años que haya tenido éxito.
Este, entonces, no solo es una guerra de agresión, es un error geopolítico. Pero la respuesta no está en el derecho internacional. La respuesta está en la capacidad de los pueblos de organizarse constitucionalmente y resistir a la agresión. Sin eso, no hay nada. Pues ese es el fondo, ¿no? La capacidad de los pueblos y acá tendremos que ver frente a este embate bélico, pues qué tanta capacidad tienen los pueblos de resistir ante la mayor potencia en términos bélicos, que es la que está emprendiendo pues esta guerra. Esa es una situación pues que preocupa y que por eso también apelamos, ya sabemos cuál va a ser la respuesta de David, pero volvemos a hacerle la pregunta. No hay ninguna legislación internacional, David, en este contexto que hemos visto también en Gaza, pero acá en este fin de semana, y vuelvo a decir por tercera ocasión, en este asesinato que ha habido a las niñas y y en este asesinato que todavía no hay una cifra oficial de cuánta gente ha fallecido, también ha sido asesinada en este hospital, pero no hay ninguna legislación internacional que estuviera protegiendo estas infancias o estos sectores vulnerables, pues en un contexto de una agresión bélica, David. No, lo que decíamos es que si hay legislación, mi querida Violeta, si hay legislación, hay disposiciones, hay un marco internacional, hay tratados. El tema es que eventualmente que hubiera una resolución descalificando o, digamos, sancionando el ataque que se tuvo a la escuela de las niñas en Irán, pues no hay mecanismos para hacerlo exigible ni para cumplirlo a Estados Unidos. Eso es un poco el vacío, ¿no? Sí está la normatividad internacional, sí puede ser en materia penal, decíamos la Corte Penal Internacional, puede ser la Corte Internacional de Justicia, pero por ejemplo en el caso de la Corte Penal Internacional, decía yo, Estados Unidos no firmó la competencia de la Corte Penal, entonces no podría, digamos, ejecutar las acciones en contra de Estados Unidos. Y de la Corte Internacional de Justicia sí, pero son procedimientos mucho más largos, mucho más también diplomáticos, que han funcionado y siguen funcionando, pero tampoco hay esta herramienta para hacerlos, para, digamos, para imponer la sanción, porque al final la exigibilidad de una sanción impuesta o de una resolución impuesta por la Corte Internacional de Justicia pasa por la validación del Consejo de Seguridad, que es un poco, regresamos ahí el tema del huevo y la gallina. El sistema de justicia, como dice Federico, internacional ha funcionado medianamente mejor o con mejor movilidad, efectividad que el sistema solo diplomático, pero en los casos, por ejemplo, que veíamos de Israel y de las violaciones a las medidas cautelares que se dictaron en el caso de Gaza para la protección del pueblo gazatí, la exigencia del cumplimiento de esas medidas pasa al Consejo de Seguridad para que se vean cuáles van a ser los mecanismos para exigir el cumplimiento, y el Consejo de Seguridad, Estados Unidos, veta la resolución y entonces ahí se trabó. Tenemos el mecanismo, funciona el mecanismo, se dictaron las medidas, hay una posibilidad de hacerlas exigibles, sí, pero eso regresa al mecanismo diplomático, no sé si diplomático es el término, pero burocrático, digamos, de Naciones Unidas, y es ahí donde se vuelve a trabar. Entonces, en este caso, igual, Violeta, lo que nosotros decimos no es que no exista la normatividad, la obligación, la protección a nivel internacional, sino que los mecanismos como están configurados y dada la fuerza que tiene hoy Estados Unidos, es prácticamente imposible, no, yo no diría, es imposible que se pueda ejecutar alguna sanción o que se pueda sancionar, sí, en términos de resolución, en términos de disposición legal, se puede establecer una sanción. El tema es que esa sanción, si no va acompañada del cumplimiento o de la materialización de la sanción, pues no tiene ningún efecto, ¿no? Que es un poco regresando a lo que decía Federico en la debilidad del derecho internacional en estos niveles, sobre todo hablando de conflictos armados, ¿no? Ahora también hay que ver la extensión del conflicto armado. Digo, aquí nosotros, no somos internacionalistas ni expertos, porque cada que hay un conflicto ahora ya solo hay expertos de todos lados, y un poco lo que nosotros intentábamos era colocar en el marco del derecho internacional, del derecho incluso estadounidense, las dimensiones de lo que ocurrió. Recordemos que una de las críticas No se está escuchando, se dejó de escuchar, David. al interior, Adelante, David. ¿ahí me escuchan? Bueno, bueno, Sí, 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 se cortaron los últimos segundos nada más. Adelante. ya, es que voy en carretera, voy en carretera.
Sí, sí, voy a enterar por la otra vez. Entonces, las críticas republicanos de Estados Unidos era que no contaba con el permiso Estados Unidos para hacer estas acciones bélicas en otro país, que necesitaba el permiso del Congreso. Ese es. No, ya lo dejamos de escuchar totalmente. Eh, Sí, Voy a improvisar, adelante. tomando donde Venezuela empezó. justificó, Estados Unidos justificó, entonces, en términos de villanos, ejecutó una orden de aprehensión. ¿Sí? Sí, David, es que te Ah, dejaste de escuchar, te volviste a cortar y estábamos perdón, esperando que... discúlpeme, no quise dejar en esta de faltar a la mesa, pero voy en carretera, voy rumbo a Morelos, a una audiencia. Entonces, bueno, yo nada más para cerrar lo que decía era, en Estados Unidos cuando justifica, entre comillas, el secuestro de Maduro, dice que iba a cumplir una orden de aprehensión y que no necesitaba el permiso del el Congreso estadounidense. Ahora, pues dice que está respaldando una acción de Israel y que por lo tanto no es el principal actor y que no necesita tampoco la aprobación del Congreso. Creo que eso va a generar muchísimo más debate al interior de Estados Unidos y también la división dentro del propio movimiento republicano que no está a favor de estas acciones militares en Irán. El micrófono. Gracias, David, y gracias también por el esfuerzo, porque yendo en carretera ahí, que se corta la comunicación, te agradecemos un montón, David. Y Federico, bueno, y como bien señala David, podemos estar hablando del tema y esto que dice que salen un montón de expertos y de expertas a hablar de Medio Oriente y lo que pueda devenir. Hay otra parte también dentro de que yo me enteré apenas ayer o antier, no sabía que había una legislación, una regla que habían implementado en los Estados Unidos que le llaman la ventaja militar cualitativa, ¿no? En inglés, Qualitative Military Edge. Y, y esto es que en el 2008 hay un ajuste o hay una ley en el Congreso de los Estados Unidos que obliga a los Estados Unidos a proveer armamento a Israel. Y que el armamento, en la definición, lo que dice esta ventaja militar cualitativa, en su definición, dice, es un concepto estratégico y un compromiso legal de Estados Unidos para garantizar que Israel mantenga una superioridad tecnológica y operativa sobre sus adversarios regionales. Entonces, esta ventaja militar cualitativa, y uno va leyendo la descripción, dice, Estados Unidos le puede vender armas a todos los países de Medio Oriente, pero siempre la venta de armas le tiene que dar una ventaja tecnológica a Israel sobre cualquier otro país, ¿no? Que al que le vende armas de Medio Oriente. Este, y me gustaría, pues, más allá de que pues es una ley que está ahí y que en el 2008 ya es una obligación por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues me gustaría escuchar un comentario, una reflexión tuya en ese sentido, más allá de que no es una pregunta concreta o específica, sino una reflexión o un comentario de qué nos puede decir que en el gobierno de los Estados Unidos esté obligado a garantizar, uno, la venta de armas a varios países de Medio Oriente, pero que haya una ventaja tecnológica muy superior a Israel. Bueno, mira, Ernesto, mi opinión sobre eso es que eso que acabas de decir, que ahora es una ley, es una regla de prudencia. Estados Unidos, cuando nació el Estado de Israel en 1949, tomó una decisión geopolítica de muy largo plazo, que era apoyar algo que no estaba.
en el territorio y la creación de algo que iba en contra del desarrollo normal geopolítico de ese territorio. Era perfectamente previsible que iba a haber problemas. Eso lo dijo Inglaterra, que era la encargada por Naciones Unidas de administrar esos territorios después de las dos guerras mundiales. Inglaterra no estaba a favor de la creación del Estado de Israel. Tuvo que doblar las manos y aceptarlo porque Estados Unidos tomó la decisión y la impuso. Pero una vez que se impone la decisión, la única manera de que sobreviva ese Estado nuevo es eso que acabas de decir. Ahora, Estados Unidos le apostó durante una temporada a ser el proveedor de armas de todos. Ahora, en el marco de la Guerra Fría esto se olvidó un poco, porque de repente la Unión Soviética entraba y apoyaba a el Baas, al movimiento panarabista, que era nacionalista pero también socialista, y que cualquiera que lea historia de México o de Turquía, por cierto, va a decir, estos baasistas se parecen mucho a los priistas o a los nacionalistas turcos. Es decir, una especie de nacionalismo defensivo, pero al mismo tiempo igualador de las clases sociales. Bueno, la Unión Soviética metió la mano para apoyar a esos regímenes en Egipto, en Siria, en Irak. Y entonces Estados Unidos no tenía ningún problema, ahí él apoyaba a Israel. Pero había una bronca, ¿qué onda con los árabes que no son basistas, las monarquías del Golfo, que aparte son los mayores productores de petróleo? Estados Unidos tenía una política también de armarlos a ellos. Y entonces, eso que tú acabas de decir, Ernesto, era la lógica de prudencia. Como Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos, pero no quiere a Israel, Estados Unidos le vende armas, pero no le va a vender armas que puedan destruir a Israel. Es una regla de prudencia. Ahora, el hecho de que algo se convierta en ley, Ernesto, te está indicando que ya no hay consenso sobre eso. Es una cosa paradójica, pero me explico. Si tú tienes que convertir algo en ley, es porque el comportamiento de los actores políticos no da para que eso siga pasando. Entonces tienes que obligarlos a que pase. Ahora, ¿por qué estaba cambiando? Porque este asunto de armar a todas las partes, pero darle a uno una ventaja, es apostarle a que en algún momento va a estallar una guerra general, y una guerra general en Medio Oriente puede acabar en una guerra mundial. Y si le agregas que permitiste que Israel tuviera armas nucleares, la cosa se pone peor todavía. Entonces, puede ser una guerra de fin de mundo. Entonces, la opción fuera de la Guerra Fría era empezar un desarme generalizado. Esos son los tratados de Oslo de los perdón, de los dos estados en Palestina. Y es desescalar. Eso ha sido lo que ha tratado de hacer, por cierto, con todo y que no los entendamos y nos parezcan los cristeros vencedores. La República Islámica de Irán ha tratado de hacer eso. ¿Por qué? Porque se aventó 10 años de guerra contra Irak, en la que casi desaparecieron, pero no desaparecieron. Entonces no va a volverse a meter en un infierno como ese. Los están metiendo. Ahora, si los meten, probablemente va a durar mucho y entonces todo se va al carajo. Esa es la visión de los analistas. Por cierto, Marco Alvarado en el chat recomendaba también oír a John Merzheimer, que es otro estadounidense. Entonces pueden oírlo como un hombre razonable del otro lado social de clase, si ustedes quieren. Pero ahora con esta crisis, recomendación nada más para que nuestra audiencia vaya y busque más datos. Lo interesante es que la India está metida en este asunto, por un asunto que ahorita no tiene caso explicar, pero están poniendo en Internet una gran cantidad de mesas de análisis sobre lo que está ocurriendo. Y es una visión fresca porque nos deja ver el conflicto desde otro lado. Y ahí en ese contexto encontré, pero le pido a la audiencia que cheque, acuérdense, siempre hay que verificar todas las fuentes, no venga haciendo que sean unos monstruos, un tal Mario Naufal, o sea que parece, es un hombre que tiene contactos en el Golfo y que tiene una mesa de YouTube, invita a expertos y invitó a un Parsi, Titra Parsi, que parece ser de nacionalidad india originalmente, y tienen buenos elementos. Vayan y revísenlos. Y vale la pena ir a aprender con la idea de que no entendemos qué está pasando en aquella región, pero es mucho más complicado que lo que Trump nos está contando.
Uno. Y dos, que lo que el Congreso de los Estados Unidos está entendiendo. El problema de los imperialismos, para hacer un último comentario, es que nunca tienen tiempo ni la humildad de tratar de entender qué está pasando en territorio. Y si no sabes lo que está pasando en territorio, no sabes lo que pasa con los pueblos, qué es lo que quieren los pueblos y cuál puede ser la reacción de los pueblos ante un asunto. Y hay multitud de casos. A los latinoamericanos nos encanta hablar de Vietnam, este, pero no es el único caso. Siempre que los imperios tratan de meterse en territorios que no comprenden y no quieren comprender, les va mal. Esa es la regla general. Y por eso Naciones Unidas era un esquema que le permitía salvar y sobrevivir a las potencias imperiales. Este, de ese tamaño es el desastre que Trump significa para el sistema internacional. Muchísimas gracias. Esperemos, gracias Federico. Esperemos que David nos esté escuchando y que no se corte la comunicación. Y antes de pasar al otro tema, David, también esto que planteaba ahorita Federico y Ernesto en términos de esta ley. Bueno, más allá de la ley, lo que sí vemos, los últimos datos que se han publicado de los 40 países que son los que más importan armas en el mundo. Estados Unidos es el proveedor principal de esas naciones, de la inmensa mayoría, y en algunas prácticamente, y aquí les presentamos este cuadrito, les exporta a Estados Unidos, les lleva a las armas, les vende las armas casi en el 98%. Y ahí estamos viendo a los países que vende la mayor cantidad de armas o que dota de armas, y en algunos casos llega a ser hasta el 98%. Pero los datos son contundentes en términos de los 40 países que más compran armas en el mundo, se los compran a Estados Unidos, ¿no? Ese es un dato, el 55% de estas 40 principales empresas, de estas 40 naciones, pues es a Estados Unidos a quien le compran. Pero más allá de esto, David, o en este contexto, teniendo este contexto también como parte de un escenario bélico y donde Estados Unidos tiene la hegemonía, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Vemos de manera muy preocupante lo que acaba de ocurrir este fin de semana en Irán, y que hay muchos elementos, como dice ahí Federico, y que decimos también en esta visión imperialista: está el petróleo, está el gas, está el estrecho de Hormuz, están muchos otros elementos que hay que considerar, pero también hemos visto y escuchado de las declaraciones que ha hecho en contra de Cuba nuevamente este fin de semana. Así es que, teniendo este escenario bélico, ¿qué es lo que sigue también para estas otras naciones? Yo sé que no tienes una bola de cristal, pero con base en lo que hemos estado viviendo con Donald Trump, ¿cuál sería tu balance de lo que estamos por vivir próximamente, David? Mire, yo escuchaba el fin de semana varios de los muchos análisis ahora que nos pusimos a revisar, algunos no tan confiables, como dice Federico, ¿no? Algunos un poco más confiables. Escuché uno que me pareció interesante en la lógica secuencial de la agresión, digamos. Lo que decía este analista era que para poder desarrollar la guerra en Irán, era necesario primero contar con el abasto del petróleo venezolano. Entonces, que en la lógica secuencial era, a ver, Estados Unidos primero tenía que tener asegurado el abasto del petróleo venezolano para poder así entrar a la guerra, digamos, con Irán. Una guerra que, según los propios análisis, estaba siendo presionada, obviamente, por Israel y por ciertos actores al interior del propio gobierno estadounidense, que no necesariamente eran como la voz más fuerte que tuvieran, digamos, o la voz mayor, con mayor respaldo más bien, la voz con mayor respaldo, la voz con mayor consenso, ¿no? Para poder lanzar este operativo, bueno, esta acción armada, pues estos ataques. Y en esa idea, creo que más bien lo que yo estaría esperando que nos ayuden los analistas, los que sí son especialistas en Medio Oriente, y que podamos irnos orientando, valga la redundancia, en cómo va el asunto, es en la secuencia de después de lo que viene de aquí, no tanto en la reacción de los estados, de los países que están siendo agredidos, Irán, y ahora Irán contestó a Bahrein y le contestó también algunas no solo de los lugares donde están
digamos, los campos militares o las bases militares, perdón, de Estados Unidos, sino también hubo algunos otros ataques por parte de Israel a zonas civiles. Entonces, habría que esperar si estos otros países van a tener una reacción como parte del conflicto para sumarse a la ola frente a Israel, frente, digamos, con Israel y con Estados Unidos frente a Irán. Ese me parece que va a ser en los próximos días. No ha habido pronunciamiento tampoco de la Liga Árabe. Creo que también tiene que haber un pronunciamiento de la Liga Árabe. ¿Cómo se va a mover la Liga Árabe? No creo que se mueva en un solo sentido de descalificar la agresión. Creo que va a ser muy interesante también porque eso determina las fuerzas y los aliados que tengan tanto Irán como los países vecinos. Ayer escuché que se había pronunciado el gobierno iraquí en contra del ataque a Irán, cosa que me pareció bastante sorprendente por la dinámica de todos los años que pasó Estados Unidos dentro de Irak y la imposición de distintos gobiernos, y que hubo un pronunciamiento, no, ya no lo pude verificar, pero que hubo un pronunciamiento ayer en contra de la invasión a Irán por parte del gobierno iraquí. Entonces, más bien creo que la secuencia tendría que ver con la geopolítica, como lo está planteando Trump. No sé si discursivamente ahorita meterse en Cuba y meterse cuando no generan una, digamos, una posición de geopolítica preferente o que le interese o prioritaria. Más bien creo que se va a concentrar allá. Y hay un tema también, recordemos que estaban las pláticas de Ucrania, que se avanzaron en las pláticas de Ucrania. Hubo un avance bastante significativo según la información que se había dado. Hay una posibilidad de que se avancen en algún tipo de pláticas también con pues ahí ya no sé si oposición o continuación del gobierno teocrático en Irán, un poco en la lógica de lo que se hizo, creo, en Venezuela, que al final se secuestra a Maduro, pero se sigue hablando con el régimen, se sigue manteniendo el régimen. Hay algunas cosas que cambian, se flexibilizan, pero sigue manteniendo el control del régimen. Entonces, creo que más bien en función de todos estos otros actores, obviamente los económicos, en los cuales no me meto, mi querida Violeta, porque tú eres especialista, el impacto de si se cierra el estrecho de Hormuz o no, o cómo se va a efectuar esto en términos de los petroprecios. Creo que eso va a estar determinando más bien la lógica de Trump, y yo sí insistiría en lo local. Me parece que el adentro de Estados Unidos se puede generar mucho más, un bloque mucho más crítico a Trump por el ataque a Irán que por el ataque a Venezuela. Creo que implica otros actores, otros factores, otros intereses, y ya ha habido, cuando menos hay varios, dos senadores que escuché el fin de semana, republicanos muy críticos. No sé si estaban en este bloque ya de los 8 que estaban como separándose del bloque trumpista, pero cuando menos estos dos senadores, ya fijando una posición muy clara y muy dura, incluso para iniciar un procedimiento de investigación al interior del propio Senado de la República, allá, digamos, al Senado estadounidense, sobre las actuaciones de Donald Trump. Entonces, esto un poco que decíamos de los pueblos y la resistencia de los pueblos, creo que al final en Estados Unidos pues que se tiene que ver también, ¿no? Al interior del propio pueblo estadounidense, qué es lo que van a estar haciendo frente a estas acciones, pues completamente arbitrarias, unilaterales, injerencistas, y a todos los adjetivos que le queramos poner de Donald Trump, tanto en Medio Oriente como en América Latina. Gracias, David. Gracias. Federico, pasando al siguiente tema, salvo que quieras añadir también algo más, porque vaya que si nos va a dar para estarlo abordando a profundidad. Pero retomando un poquito también el caso de, el operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación, el abatimiento del Mencho. Ayer preguntabas atinadamente, me parece, y quién usó ese término, ¿no? Eh, y bueno, en realidad se usó en los medios de comunicación, porque a la hora de revisar los comunicados, la información que estuvo presentando el gobierno de México nunca usó el término abatimiento o abatir, ¿no? Sino un fallecimiento o perdió la vida según el comunicado. Y uno de los temas que se ha abierto también es el término de abatir. Lo vimos también cuando también el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con base a una investigación, pues salió información cuando el ejército usó ese término en el caso Tlatlaya. Eh,
Ahora, y nos gustaría platicar contigo y con David sobre este concepto en términos, pues no sé, penales. Cuando hay un enfrentamiento y el bando en este caso de un cártel, pierden la vida, ¿cuál es el término que se usa ahí? No es asesinato, no es ejecución. El término abatir sería el término adecuado. ¿Cómo interpretar, cómo leer este término, Federico? Es una pregunta muy medieval europea. Mi opinión, Medieval europea. pues sí, A ver, porque es nominalismo, es decir, ¿cómo le llamamos a esa cosa? ¿Cuál es el término adecuado? Mira, yo creo que si tienes dudas sobre cuál es el término adecuado, la salida correcta es describir las cosas con las palabras más neutrales que puedas. Y me tranquiliza porque yo no estaba seguro de dónde había empezado a usarse abatir en este caso. Y es interesante que haya sido la prensa, no el gobierno. El gobierno, por lo que tú acabas de decirnos, más bien describió. Perdió sí, la vida, murió en el camino, lo que fuera, pero más bien describe los hechos. Entonces, yo creo que no hay un buen término. Este, y, por cierto, antes de decir lo que iba a decir, muchas gracias a los compañeros del chat. Hay otro experto que hay que ir a checar que se apellida Marandi. Vayan todos a ver el chat, chequen las fuentes y pasado mañana o cuando podamos, seguimos discutiendo los expertos sobre el Medio Oriente. Pero, detalle, a todos esos expertos hay que ponerles la prueba del ácido todo el tiempo, preguntarles, a ver, ¿por qué usaste tal palabra y por qué no usaste otra? ¿Estás describiendo la realidad neutralmente o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Por qué los periodistas empezaron a usar abatir? Esa sería mi siguiente pregunta. Mi hipótesis para responderla es porque hay una desesperación en los medios corporativos para demostrarle a la audiencia que Claudia Sheinbaum está traicionando a López Obrador y ha cambiado radicalmente su estrategia de seguridad pública y por lo tanto está reivindicando la estrategia de seguridad pública de Calderón y de Peña que abatían. Entonces, a ellos les viene muy bien que se les haya muerto o haya perdido la vida esta persona durante el operativo y entonces lo abatieron. Entonces, están abatiendo igual que los de antes, porque los de antes tenían razón. Me parece que esa es la razón de usar la palabra. Ahora, también hay teorías de la conspiración alucinantes, donde en realidad lo asesinaron en el camino porque no querían que soltara la sopa a los gringos. Bueno, eso no se sostiene, porque durante 7 años el gobierno mexicano ha estado sistemáticamente entregando a capos a los Estados Unidos y creo que eso es una buena señal de que al gobierno mexicano actual le vale gorro lo que esos capos puedan decirle a los Estados Unidos. Ojo, y los Estados Unidos están locos, están bajo Trump, ¿sí? Entonces, bueno, creo que la razón de abatir es esa y creo que hay que estar listos después de 5 o 6 años de estar construyendo una red de inteligencia territorial con los cuarteles de Guardia Nacional, las mesas de seguridad regionales también, y de poder empezar a hacer inteligencia, crear carpetas de investigación y empezar a hacer operativos enjambre, primero en el Estado de México, donde no hubo grandes capos, y luego ahora, donde sí hay un gran capo. Entonces, a veces vas a agarrar al capo y a veces el capo se defiende, hay combate y pierde la vida. Hay que estar listos para que pasen cualquiera de las cosas, ¿sí? Es algo normal. Este, Ahora la pregunta es cómo va avanzando. Y lo que dije la semana pasada, este tema va a seguir con nosotros para siempre jamás, porque las tareas de seguridad ciudadana, pública, de policía, no acaban nunca. Siempre existen en la sociedad elementos que deciden irse por la libre y le causan daños a sus vecinos. Es más, por eso en el diseño de las fiscalías autónomas, una cosa que estaba muy bien era que cada 5 o cada 9 años la fiscala o el fiscal tiene que presentarte un plan de persecución criminal porque el mundo del crimen cambia. Bueno, eso es lo que tendría yo que decir.
Perdón por el rollo. Muchísimas gracias, Federico. David, pues con este otro tema también el día martes pasado en la mesa con Yasnaya y con Diana, esta mesa que tenemos los días martes, ella como lingüista, Yasnaya, decía, para mí es importante que se haga una diferenciación entre abatir, asesinar y daba otras definiciones. Ya no entramos con ella en términos lingüísticos a discutir este tema, pero después empezamos a ver también, David, que se retomaba también en otros espacios y bueno, hay una discusión y yo te quería preguntar dos cuestiones particulares. ¿Cuál sería, no, la importancia de discutir en términos de abatimiento y asesinato en términos jurídicos y las implicaciones serían distintas? Ya esa es una. Y lo otro, si tú coincides en que abatir implica un enfrentamiento de fuerzas con una misma posibilidad bélica, digámoslo así, y el otro asesinar pues estaría dándose en un contexto de no enfrentamiento. Esas es las dos preguntas que tendría para ti, querido David. Sí, mira, pues yo igual, digo, me sumo a lo que decía Federico en cuanto al análisis, a lo que dice Yasnaya también, el análisis semántico, el análisis de las palabras en sí mismas. Y yo ahí les recomendaría, como lo hicimos hace 8 días, que vayan al libro, ¿cómo se llama el libro, Ernesto? Para que lo haga publicidad aquí, el de las Fuerzas Armadas, Eso, mi querido David, me está muy bien. Pues para que se vayan cruzando la línea cruzando la de las línea, Fuerzas Armadas en exacto. México. Para que ustedes lo puedan revisar. Y justo uno de los temas que abordamos ahí, mi querida Violeta, es este tema de diferenciación. No abatir, lo que utilizaban en el texto era la diferencia entre una ejecución extrajudicial, digamos que podría ser asesinato comúnmente, digamos como lo podemos denominar, o una ejecución extrajudicial, que es esta construcción que se hace en México, post revolucionaria, y después a nivel de Naciones Unidas, post Segunda Guerra Mundial, cuando no hay una ejecución legal. Es decir, recordemos que muchos países tuvieron y tienen algunos todavía la pena de muerte. Entonces, la pena de muerte se convierte en una ejecución legal, o una ejecución judicial, porque hay un mandato y hay un procedimiento. De ahí surge esta otra ejecución extrajudicial o extralegal, digamos, ¿no? Que no tienes un mandato, que no tienes un respaldo legal, digamos, que te permita privar de la vida a una persona, asesinar a una persona. Cuando se dan enfrentamientos, esa hay una connotación distinta porque justo en el momento del enfrentamiento, cuando estás en el enfrentamiento, se presume que en el caso del Estado, en el caso de las Fuerzas Armadas, están bajo el principio de legítima defensa. Es decir, me agreden o me atacan a mí y en respuesta a esa agresión yo respondo, valga otra vez la redundancia, yo respondo con fuerza armada o con fuerza letal. Y en esa respuesta puede que del otro lado haya bajas. Bajas así, haya muertes del otro lado. No es ni una ejecución extrajudicial ni un asesinato como tal, ¿no? Porque lo que estás haciendo es en legítima defensa, es decir, hay una justificación legal para tu propio accionar, en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el uso legítimo de la fuerza, es decir, ellos tienen autorización de usar la fuerza, incluso la fuerza letal, con condiciones, con reglas, ¿no? Con, bueno, todo lo que ya sabemos que debe de cumplirse, ¿no? En el caso por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, no hay todo lo que agreda o ataque a los militares se convierten en asesinatos. ¿Por qué? Porque no hay una justificación legal, porque no tienen permiso para usar las armas, porque no tienen permiso para la fuerza letal, y cualquier acción que tengan de ese lado hacia acá se convierte en asesinatos, ¿no? Asesinatos de los soldados o asesinatos de la Guardia Nacional. Regresando al punto, me parece que en estricto sentido se utiliza abatir o dar de baja o neutralizar, porque son términos que se utilizan mucho más en el argot armado, en el argot bélico. Es decir, cuando tú hablas de enfrentamientos o cuando hablas de una confrontación violenta, digamos en términos armados, utilizas estos términos como parte del argot, insisto, del argot beligerante o el argot bélico.
No sé si vaya correlacionado con el origen mismo, la esencia de la palabra, pero son términos que se utilizan indistintamente, insisto, en este argot bélico, ¿no? Así como ya hemos aprendido a la plaza, el jefe de plaza, ¿no? El sicariato, todos estos términos que hemos estado. David, Sí, David, perdona ahí que te interrumpa en esa parte de lo que estás señalando. En términos penales, eh, el término abatir, ¿qué implicación tiene? Ninguna. no ¿Cómo? existe, no No, existe abatir en términos penales, no existe. órale, gracias, No perdón, existe. perdón la Sí, interrupción, sí. sí, es la base es, digamos, la base de la acción es quien prive de la vida a una persona, en homicidio es quien prive de la vida a una persona, y en ejecución extrajudicial es quien prive de la vida a una persona sin autorización, sin legitimación, sin no sé qué, la. Y en este caso, por eso yo lo resumía, en este caso parece que la forma en la que pierde la vida el Mencho es en una acción de confrontación, perdón, y por lo tanto estaría actualizándose la legítima defensa en el caso de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional. Insisto, yo no estoy justificando ni convalidando ni diciendo qué bueno, ¿no? Simplemente, como decía Federico, hablemos de los hechos, pongamos los hechos sin hacer las calificaciones y según lo que se presume, hubo muchas bajas o abatimiento o muchas muertes del lado de la Guardia Nacional y del Ejército que llevaban el operativo o que comandaban este operativo. Hubo también pérdidas de vidas y por lo tanto eso, digamos, actualiza la presunción de que se trató una confrontación y por lo tanto, insisto, los términos que se estén utilizando, el término creo que correcto que utiliza el gobierno es decir, perdió la vida, porque en estricto sentido es perdió la vida, es quien prive de la vida a una persona. La definición, digamos, penal es quien pierda la vida. Entonces, aquí el gobierno mexicano dice perdió la vida o falleció, ¿no? Sin hacer estas calificaciones, pero impuestas ahí sí por la prensa, pues no sé si el discurso, como dice Federico, yo creo que hay una parte de eso, pero el otro también es, insisto, pues porque ya estamos adoptando estos términos, esta terminología bélica o belicista, desde hace muchos años, y creo que también vende más, ¿no? Mediáticamente, en redes, vende mucho más este tipo de términos que a que digas, perdió la vida Nemesio o ceguera, ¿no? Es como, creo que vende más, también tiene que ver con un factor de marketing, creo yo, en la parte de los medios de comunicación. Ya, gracias, mi querido David. Federico, también para ir cerrando en el tema del caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cuál es tu lectura hasta este momento sobre pues la operación, la actuación del Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública en materia de la seguridad, el enfrentamiento o el combate al crimen organizado, al narcotráfico, estando ya en un 2 de marzo del año 2026, haciendo un corte de caja? ¿Cuál sería el balance que tienes a diferencia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ah, en realidad, yo insisto en lo que he dicho ya aquí en este espacio y otros. En realidad no veo una diferencia. Veo la segunda etapa de la construcción de un sistema de inteligencia policial más territorializado. Que creo que sí puede y que va a empezar a ocurrir es que tengamos más operativos de este estilo. Pero mi opinión es que es muy pronto para hacer cortes de caja. Hay un corte de caja que la prensa no está haciendo en ningún lado, ni la corporativa ni la alternativa. ¿Qué está ocurriendo? Y ojo, porque no creo que ninguno de los casos haya avanzado lo suficiente. ¿Qué está ocurriendo en los tribunales penales a donde se llevaron las carpetas de investigación de estos operativos? Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es cuando las cosas se parecen a lo que ya ocurrió. Y ojo, una de las señales de que estaba mal el acercamiento a seguridad pública de panistas y de priistas antes era que hacían mucha laraca cuando hacían capturas y luego resultaba que en los tribunales se les desaparecían todas las causas y las perdían. ¿Qué está pasando?
Y creo, por ejemplo, que este sería un buen momento para hacer corte de caja respecto de las acusaciones que se hicieron en el operativo Enjambre a principios de 2025, porque ya pasó un año completo. Entonces, probablemente ahí sí tengamos alguna señal de qué tan fuertes estaban las carpetas de investigación con las cuales se hicieron los arrestos en el Estado de México. Si están bien sustentadas y han soportado la prueba judicial, ojo, y atención, en este momento que acabo de decir eso, va a aparecer un trolecito o un botecito de la derecha diciendo, no, pero no va a haber nada porque ya no hay poder judicial. No, no nos hagamos bobos, no nos perdamos. Hay que ver si se sostuvieron o no las acusaciones y hay que ir a preguntar. Si te fijas, Ernesto, uno de los agujerotes de la prensa mexicana es que se le da cobertura a los casos judiciales solamente al mero principio. Y luego, solo cuando nos sueltan al horrible exgobernador de Veracruz, volvemos a poner el foco en eso. Hay que darle ese seguimiento. Creo que nos falta un poquito de periodismo judicial, que ya sé que es aburridísimo, pero nos daría datos para un corte de caja más serio. Nada más ahorita, antes de que le pasen la palabra a David, solamente una precisión. Desde mi punto de vista, siempre es importante hacer cortes de caja, no importa el tiempo, para eso son los cortes de caja, precisamente. Sí, sí. David, perdón, adelante, Violeta. No, perdón, yo nada más me quería sumar a lo que tenía Federico también, porque ya me tengo que desconectar, empieza mi audiencia ya, estoy llegando. A ver, en esta parte justo lo que decía, hay que revisar. A mí me llamó un poco la atención el sábado, creo que salió un comunicado de FGR diciendo que se había vinculado a proceso a 4 de los escoltas o de los sicarios defensores del Mencho, no sé cómo llamarlos, ¿no? Que fueron detenidos y que fueron llevados ante una autoridad. Entiendo que se pidió la duplicidad del término, por eso tardaron 6 días y ya se les vinculó a proceso. Ahí, yo no sé si en la anécdota, más bien en el recuento del operativo del Mencho, yo no tengo claridad, probablemente ustedes sí, de la cantidad de personas que fueron detenidas. Es decir, se habla de las que fueron trasladadas en el helicóptero y que entre ellas iba el Mencho y murió, porque dicen 7 personas, ¿no? 4 heridas, 3 perdieron la vida en el helicóptero. Pero ahí hubo 7 detenciones, incluyendo al Mencho. Pero en terreno, digamos, estos entiendo yo que eran como pues los principales y por eso eran trasladados así de volada a México, ¿no? Para evitar a Ciudad de México, para evitar reacciones o rescates o algo así. Pero a mí no me quedó claro si solo fueron estas 7 detenciones, hubo más. Yo hice la inferencia de que los 4 que anunció la FGR que había habido la vinculación, pues eran los otros 4 sobrevivientes del helicóptero, digamos, que no murieron en el traslado, vaya, ¿no? No porque los hayan ejecutado, sino que no murieron en el traslado. Nemesio con otros 2 murieron en el traslado, y los otros 4 que venían, pues no murieron y que fueron sujetos a proceso y fueron vinculados a proceso. El sábado creo que salió el comunicado anunciando. No conozco otros datos de otra gente que haya sido detenida. Supongo yo, después se dio a conocer que el domingo en la tarde y en la noche estuvieron haciendo varias detenciones por los bloqueos, ¿no? Y bueno, por el incendio de los carros, que además hubo un dato muy interesante de la Asociación de Aseguradoras de Vehículos, que hubo casi 600 vehículos robados ese día, el domingo, a lo largo del país, el 80% concentrados en Jalisco, Nayarit, Michoacán, pero digamos, como un dato anecdótico que me parece igual importante, pero en la cantidad de todas las personas que fueron detenidas no me quedó claro. Creo que ese es otro filón que hay que darle seguimiento también, porque eso también tendría que ver mucho en la forma en la que se va a reacomodar el propio cártel. Si la gente que estaba con Nemesio solo eran de sus operativos, era gente también de liderazgos o no tenían liderazgos, eran gente de algunas células. Yo decía el Comando Delta, ¿no? Que era uno de los más sonados, porque además uno de los más violentos, o no sé, habría que revisar también esa parte de las detenciones. Creo que es un tema que tendremos que dar seguimiento, justo para ver también la forma en la que está actuando esta Fiscalía General de la República, ya actual, ¿no? En este tipo de operativos con el Poder Judicial, con este Poder Judicial ya que es el que tenemos también en este momento.
Muchísimas gracias, David. Pues ya no te entretenemos más, ya te dejamos y que te vaya muy bien por allá. Y como tú dices, hay muchos temas pendientes. Por ejemplo, el día que estábamos presentando el libro, que fue el día del abatimiento del Mencho, pues también estábamos haciendo el comentario de todo el ataque que se vivieron en los bancos del bienestar. Y que es esto o todo otro tema que tendremos que seguir discutiendo, que hay ahí un mensaje o no lo hay, y por qué se fueron contra estas sucursales del Banco del Bienestar, ¿no? Entonces, son muchos ángulos los que tendremos que seguir analizando, pero por lo pronto, querido David, querido Federico, pues les agradecemos muchísimo. Seguimos en comunicación y nos encontramos hacia el próximo lunes y estaremos discutiendo con el doctor David Barkin también las implicaciones económicas de este primer tema que abordamos aquí en la mesa. Fuerte abrazo y lindo inicio de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Ya nada más, a ver si luego los reporto porque estamos en lo de la audiencia de juicio de Samir Flores. Ah, ¿por qué no nos Entonces, cuentas? Cuéntanos. ajá. No, porque ahora ya me tengo que meter a la audiencia. Ah, ya, ok, bueno. Sí, cuéntanos, pues no, porque tengo que entrar a la audiencia. Eso lo Luego vas ahorita. luego, así, sí, justo ahorita, la audiencia es de ahorita. Entonces ya estamos en la audiencia de juicio con todo lo que implica el juicio en las debilidades que traemos. Pero bueno, lo programamos para reportarles, ¿no? Por supuesto. Fuerte abrazo, David. Gracias. Abrazos, Bye, bye. abrazos. Gracias, gracias David y gracias Federico. Pues bueno, mucho que abordar, mucho que hablar sobre el tema